No, no he grabado, perdón. Ahora sí. Estamos viendo la clase de cómo alcanzar con el Evangelio otras culturas y comentaba, hermanos, que podemos tener parte en alcanzar otras culturas con el Evangelio. Primeramente, tome tiempo para orar. Yo le digo algo, la verdad, muy apenas oramos, menos vamos a orar por otras culturas, pero ahí en su oración diaria, ore por otras culturas, ore por los asiáticos, ore por los africanos, ore por los nepalíes, ore por aquellas tribus indígenas aquí en nuestro México, hermanos. ¿Para qué vamos a México? Aquí en nuestro México, hermanos, hay lugares como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, donde no hay una iglesia cristiana, hermanos, porque no los dejan. Entonces, empiece a orar, dígale, Señor, ayúdame a ser un instrumento para llevar el evangelio a otras culturas. Empiece a orar, pero también empiece a dar. Eh, Busque, hermanos. Yo sé, hermanos, nuestra economía no somos ricos. Yo sé que no somos ricos, pero deberíamos de proponernos en nosotros apoyar con algo a un misionero que está fuera del país. Lo que Dios ponga en su corazón, 10 pesos, 20, 30, 50, 100, pero aparte un dinerito aparte de su diezmo, ¿verdad? De aparte de su ofrenda, aparte algo simbólico, ¿verdad? Que diga, mira, este misionero está en Corea, este misionero está en Nepal, este misionero está en África, no sé, hay tantos misioneros. Yo creo que todos los que me están viendo, alguna vez a su iglesia ha llegado un misionero. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Ya ha presentado la carga. Entonces, lo que yo le quiero decir es que tenga un dinerito ahí guardado para apoyar la obra misionera. No solamente se trata de orar, se trata de dar, pero también, hermanos, se trata de constantemente estar dispuesto. Dígale, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida para que en otros países conozcan de tu evangelio. El día de hoy, hermanos, vamos a ver cuatro ejemplos de cómo se alcanzó con el evangelio a otras culturas. Espérame. Ahora, vamos a ver y compartir rápido la pantalla. Ok, hecho. Ahora vamos rápidamente. Primero vamos a ver la introducción. Tenemos que entender algo bien interesante, hermanos. La gran comisión es global, ¿verdad? Es cierto, nosotros pues conocimos el Evangelio aquí en nuestro país, hermanos, en el país de México, pero la gran comisión es global. O sea, el deseo de Dios, hermanos, el deseo de Dios es que toda la gente de todo el mundo, de todos los idiomas, de todas las culturas, conozcan de la palabra de Dios. El Señor murió por los chinos, por los japoneses, por los africanos, por los coreanos. El Señor murió por toda clase de tribus, por los rusos, por los escandinavos, por todos, hermanos, hasta las tribus más lejanas. El Señor murió por todos, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces vemos que la gran comisión es global. La idea de Cristo es que el mundo fuera alcanzado. De hecho, la iglesia primitiva lo logró. Fíjese qué tremendo. La iglesia de hechos, hermanos, la iglesia primitiva que no tenía internet, no tenía Zoom, no tenía camionetas, no tenía edificios, no tenían los grandes presupuestos que hoy se tienen para la obra misionera, alcanzaron todo lo conocido. Pablo llegó a decir, todo lo he llenado con el Evangelio. Entonces, tenemos que entender algo bien interesante, hermanos. El deseo de Dios es alcanzar a todos los países, culturas e idiomas. En esta clase veremos algunos testimonios y ejemplos de cómo se llevó el Evangelio a otras culturas, ¿ok? Vamos a empezar. Primeramente, hermanos, les quiero hablar de Hijo de Paz. De hecho, está la película, hermanos, creo que está en YouTube, puede verla. Está el libro, también lo puede leer. Yo les recomiendo el libro, porque el libro te amplía el panorama. Hijo de Paz, hermanos, se trata del testimonio del misionero Don Richardson, con una tribu llamada los Sawi. Estos Sawi, hermanos, eran caníbales. Peleaban guerras, hermanos, y ya cuando acababa la guerra y había cuerpos ahí tirados, pues se los comían, hermanos, como parte de un ritual. Los misioneros Richardson, hermanos, se arriesgan a ir ahí, hermanos. Era una tribu primitiva completamente, hermanos. No había nada de civilización. Pero con un esfuerzo increíble, hermanos, este misionero se aprende el idioma, hermanos, y empieza a hablar con ellos. Y llega el punto, hermanos, que les cuenta la historia de Jesús, ¿verdad? Les cuenta de sus milagros, de cómo nació de una virgen, le cuenta toda la historia de Jesús. Pero los Agüe, hermanos, prestaron atención especial cuando llegó al punto de Judas. Hermanos, cuando termina de contar la historia de Jesús,
¿A quién creen, hermanos, que los Sagui admiraban? No a Jesús, sino a Judas. Y usted se preguntará, hermano, ¿por qué a Judas? Porque entre los Sagui, hermanos, la traición era considerada una virtud. Entonces, después de que les contó la historia de Jesús, en vez de ganarlos, los perdió más, porque ahora el héroe era Judas, no Cristo. Entonces, este hombre dijo, ahora, ¿qué hice? Les quise enseñar de Cristo y ahora al que adoran o el que es el héroe de ellos es Judas, porque entre ellos la traición era una virtud. Pasaron muchos años, hermanos, y había guerras entre ellos, había pleitos entre los caníbales, pero Dios obró, hermanos, en un acto, hermanos, de tregua entre las tribus. ¿Y cómo Dios obró? Fíjense, las tribus estaban en guerras, pero el misionero llegó a presenciar cómo hicieron las paces. ¿Cómo hicieron las paces? Cada uno de los padres, haga de cuenta que aquí hay una tribu, aquí hay otra, y esta tribu tomó a un recién nacido y esta tomó a otro. Y lo que hicieron, hermanos, el bebé de aquí lo mandaron a la otra tribu y el bebé de acá a la otra tribu. ¿Y qué pasó, hermanos? Que eso se llamaba, hermanos, el hijo de paz. Cada tribu, hermanos, fíjate, se comprometía a cuidar y a proteger al hijo de la tribu rival. Y mientras ese hijo viviera, no iba a haber guerra, iba a haber tregua. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Entonces ahí el misionero dijo, aquí puedo entrar con el evangelio. Fíjese cómo Dios le abrió la ventana a la inteligencia del misionero para captar la atención de los caníbales con esa historia. Cada aldea adoptó un niño de la aldea y de ahí en adelante tenían derecho de cuidarlo. Todos los habitantes pusieron, fíjate, todos los habitantes pusieron la mano sobre el hijo de paz que les había sido entregado. O sea, cuando llegaba el bebito a la otra tribu, todos le ponían las manos encima, haciendo un acuerdo de que mientras él viviera, iba a haber paz y lo iban a cuidar. Ahí Dios le dio la clave al misionero para llegar al corazón de los Agüi y pudieran entender el amor de Dios, tendiendo un puente sobre el abismo que habían puesto entre ellos y Dios, y envió a su hijo Cristo. Por eso hizo ver que Cristo era el hijo de paz. Pero a diferencia de los hijos que daban en la adopción, que tarde que temprano iban a crecer y iban a morir, Cristo no iba a morir. Cristo es eterno, Cristo es nuestra paz y Él nos da una paz entre nosotros y Dios. Ahora, fíjese que dice aquí, según la concepción de los Agui, cualquier posibilidad de paz habría sido anulada, pero el amor de Dios logró triunfar sobre el odio de los seres humanos. Ahora, justamente en virtud de la muerte de Jesús, Dios ofrece el perdón y la salvación a sus enemigos. Es así que muchos Agui, después de comprender el mensaje hijo de paz, comprendieron y aceptaron a Cristo como su Salvador y las guerras se terminaron. Fíjense qué tremendo y qué impacto, hermanos, qué impacto positivo en la comunidad de los Agüi. Después de que ellos reciben a Cristo, después de que ellos se vuelven cristianos, las guerras tribales entre ellos de muchos años se acabaron. Las vidas fueron cambiadas, establecieron una iglesia. Y dice, hermanos, si usted busca en Wikipedia, hermanos, ahí está esa tribu, dice, la tribu Sawi son un pueblo tribal de Nueva Guinea Occidental. Ellos eran conocidos por ser caníbales y cazadores de cabezas. O sea, esto no tiene mucho, hermanos, pero cómo el evangelio llegó a ese punto y este misionero, hermanos, aprovechó ese paráfrasis cultural para predicarles el evangelio. Desde entonces, hermanos, muchos de la tribu Sagui se han convertido al cristianismo y edificaron una gran iglesia. Así es que el libro está, les animo a leerlo. No se los puedo dejar de tarea porque está muy largo para una semana, pero yo les reto a que lean el libro Hijo de Paz, así se llama, Hijo de Paz. De hecho, creo que hasta viene gratis ahí en internet, en PDF. Lo voy a buscar y se los voy a pasar. Se llama Hijo de Paz. Entonces, estamos viendo cómo alcanzar con el evangelio a otras tribus. Ahorita vimos el ejemplo de Don Richardson y los Agui con Hijo de Paz, pero también, hermanos, hay un caso muy sonado, y esto pues sí pasó, hermanos, en los años 60. Este fue el caso del misionero americano Gene Elliot. Gene Elliot, hermanos, junto con un grupo de colaboradores, fue llamado a Ecuador, específicamente a las tribus amazónicas del Ecuador. Como pueden ver, hermanos, en las fotos, Gene Elliot, hermanos, sobrevoló primero las áreas, hermanos, de la Amazonia, y no llegó directamente, sino que desde el avión les aventaba regalos, chocolates, pan, comida, herramientas.
para ganarse la amistad. Esa fue su estrategia de él. Y esa estrategia, hermanos, muchos americanos la usaban. De hecho, hoy en día hay un misionero que se llama Víctor Gallo, él es mexicano y usa la avioneta, hermanos, porque es la única manera de desplazarse entre las selvas del Ecuador. Pero Gene Elliot, hermanos, usaba esa avioneta para llevar regalos, comida, medicinas a los Aucas, era la tribu de ahí, los Aucas, y los Aucas, hermanos, astutamente fingieron amistad hacia Gene Elliot. Gene Elliot pensó, ya son mis amigos, ya como que me van a recibir, pero pasó, hermanos, que esas fotos son del día que aterrizó, cuando lo mataron, aterriza, hermanos, y después de que aterriza, los Aucas los matan a todos, los varones, los asesinan. Obviamente, hermanos, pues estos fueron los 5 misioneros asesinados por los Aucas. Después de eso, obviamente, pues las viudas, espantadas, aterradas, regresan a Estados Unidos. Y hubo algo en particular, hermanos. Una de las viudas, la esposa de Gene Elliot, regresó. Esta es Elizabeth Elliot. Ella tomó la decisión de regresar. Y haga de cuenta que muchos dijeron, pero ¿por qué regresas? Ellos mataron a tu esposo. Ellos no fueron agradecidos con ustedes. Ellos les hicieron daño. No regresen. Te van a matar igual que... si están aquí conmigo, hermanos. Yo creo que nadie en su juicio regresaría al lugar donde mataron a su esposo. Pero ahí vemos el perdón, hermanos. En el primer ejemplo, hermanos, vimos la adaptación cultural como un método para predicar el evangelio. Pero aquí vemos el perdón. Esta mujer, hermanos, regresa y les dice, yo regreso porque mi esposo, cuando murió, él se fue al cielo, pero esa gente no conoce a Cristo. Y esta mujer, hermano, regresó con sus hijos a predicar el evangelio a las mismas personas que asesinaron a su esposo. Yo le pregunto algo, ¿usted sería capaz de predicarle el evangelio a alguien que asesinó a su papá, a su mamá, a su esposo, a su hermanito? Yo creo que ese es un nivel espiritual muy alto. No todos tienen ese nivel espiritual, pero Elizabeth Elliot lo tenía. Tenía el nivel espiritual y el cristianismo real de decir, yo los perdono porque ellos no tenían a Cristo. Y esta mujer regresa, hermanos, y empieza a trabajar con los niños, con las mujeres, con las comunidades, y es un instrumento de Dios esta mujer para alcanzar a Cristo, fíjate, a aquellos hombres que mataron a su esposo. Fíjate qué tremendo. En vez de correr, de amargarse, esta mujer regresó y compartió el evangelio. Qué tremendo. Eso nos enseña algo, que va a haber adversidades, que va a haber pruebas, pero uno decide cómo lo va a tomar. Es cierto, va a haber adversidades, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber ataques, pero podemos amargarnos y alejarnos o podemos enfrentar y dejar que el Señor obre. Esta mujer, hermano, regresó y alcanzó a todos aquellos que asesinaron a su esposo para Cristo. Uno de ellos fue pastor y hay un gran avivamiento ahí en Ecuador. ¿Todo por qué? Porque hubo una mujer dispuesta a pasar por alto la ofensa de la muerte de su esposo y a llevar el evangelio. Estamos hablando de predicando el evangelio a otras culturas. Me viene a la mente, hermanos, y esto no venía en la clase, pero pasó una vez en el Colegio Bíblico de San Luis, llegó un misionero ya viejito, hermanos, él era un hombre de Dios, y él estaba en África, hermanos, y en ese lugar de África donde él estaba, hermanos, los de las tribus, hermanos, ponían brasas ardiendo como 50 metros, hermanos, literal, 50 metros de brasas ardiendo. Y ellos invocaban a demonios y a sus dioses, y según ellos, sus dioses les daban el poder de caminar por el fuego y no dañarse. Entonces, cuando este misionero llega ahí a África, hermanos, y les predica el evangelio, no quería nada con Dios, porque ¿tú qué nos ofreces? Nuestro Dios nos ayuda a caminar sobre el fuego y no quemarnos. No creo que tu Dios sea capaz de eso. Y hermanos, estuvo años predicándoles y no había respuesta y no había resultado. Y de repente, hermanos, se sintió guiado por Dios. Y este hombre, hermanos, caminó sobre las brasas. Fíjate lo tremendo, hermanos, ¿eh? Este hombre dijo, mi Dios también me puede dar la capacidad de caminar sobre las brasas. Oiga, hermanos, y este hombre dice su testimonio que caminó sobre las brasas sin correr, caminando, y no le pasó nada.
Ahí te das cuenta del poder de Dios, cómo Dios hizo el milagro, hermanos, de que caminara sobre las brasas y no se quemara, hermanos. Ahora, yo no lo recomiendo, ¿verdad? Pero ese hombre tenía esa fe en Dios y lo hizo, hermanos. Y mucha gente fue salva por el testimonio de que tenemos un Dios que nos puede librar de las brasas del fuego. Pero ahora, hermanos, vamos a ver a Hudson Taylor. Vemos, hermanos, la clase. Primeramente vimos la adaptación cultural de Don Richardson como un elemento clave para la evangelización. Vemos el perdón a través de Elizabeth Elliot para alcanzar a otros para Cristo. Pero ahora vamos a ver a Hudson Taylor. Hudson Taylor era un misionero inglés. Él era doctor, él estudió la carrera de medicina y fue, hermanos, a China como misionero. Pero fíjese qué tremendo, mire qué dice aquí la historia. Después de un tiempo trabajando, observó que su aspecto occidental, o sea, él vestía como un inglés cómico y carente de dignidad para los chinos, no hacía que le prestaran atención. O sea, los chinos, hermanos, cuando veían a Hudson Taylor vestido como un inglés, con traje, con corbata y todo, no le prestaban atención, porque los chinos, hermanos, veían a la gente extranjera como rivales, no les prestaban atención. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Entonces, cuando él predicaba el evangelio, cuando él hablaba de Dios y todo, pues no le prestaban la atención que debía. Entonces él decía, bueno, pues ¿cómo le voy a hacer? Yo les predico y en vez de que me presten atención, se burlan de mí, me rechazan, no quieren nada con Dios. Y hermanos, oró a Dios, hermanos, y guiado por Dios, ¿qué creen que hizo, hermanos? De repente, hermanos, fue a un lugar y se compró una vestimenta, hermanos, de chino, se rapó, porque en aquel entonces, hermanos, la cultura era que los chinos se rapaban todo y se dejaban una trenza, se dejó una trenza, hermanos, literal, hermanos, y vistió como chino, una vestimenta, hermanos, sus zapatos, adoptó la trenza china, y ahí, hermanos, muchos chinos dijeron, wow, este hombre es capaz de dejar su vestimenta inglesa y vestir como nosotros, algo tiene para decirnos. Y hermanos, Hudson Taylor, hermanos, hoy en día, fíjense, muchas de las iglesias que están en China, hoy en día, porque en China hoy en día, hermanos, es ilegal ser cristiano. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, mucha de la obra cristiana que hay es fruto de Hudson Taylor de hace años. Hudson Taylor, hermanos, predicó en otra cultura, adaptando su vestimenta. Yo sé que hoy en día muchos bautistas fundamentales lo crucificarían por no llevar corbata, por no llevar camisa blanca, por no llevar traje, pero a este hombre no le importó lo que la otra gente dijera. Él se adaptó a la cultura para alcanzar a otras personas para Cristo. Esto le llevó a tomar una decisión radical, que habría de hacerle acepto a los chinos, pero casi abominable a los ingleses. Se vistió a la usanza china, con la cabeza rasurada por el frente y con el cabello largo en la parte posterior, recogido en una larga trenza. Desde ese día pudo realizar la obra de Dios con mayor eficiencia. Ahora, hermanos, vamos a ver la estrategia misionera del apóstol Pablo. Y esto anótenlo porque es pregunta de examen, ¿ok? Pablo, hermanos, tenía una visión. Vamos rápidamente a Romanos 15, 17 al 24, rápidamente. Romanos capítulo 15, texto 17 al 24. Vamos a ver la estrategia misionera del apóstol Pablo. Mire qué dice la palabra de Dios. Romanos 15, texto 17 al 24. Primeramente, hermanos, vamos a ver la visión misionera de Pablo. Mire qué dice aquí en Romanos, capítulo 15, 17. Ahí estamos. Fíjate, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús a lo que Dios se refiere, porque no estaré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Fíjate, ¿cuál era la estrategia de Pablo? Inciso A, ¿cuál era su objetivo? Que los de gentiles llegasen a conocer a Dios. Ese era el plan de Pablo. Cuando tenemos un método evangelístico, hermanos, cuando buscamos alcanzar las almas, no nada más saber quién es salvo, a ver quién recibe, no, tenga un plan, tenga una estrategia. Las cosas que se planean salen mejor. Aquí conmigo, hermanos.
¿Por qué cree que las empresas, las fábricas, las tiendas, toda empresa tiene una estrategia para lograr sus objetivos? Nosotros en la obra de Dios, nuestro objetivo es que los gentiles, los que no conocen a Dios, sean salvos. Inciso B, ¿cuál es el propósito? Pablo, hermano, su propósito era predicar el evangelio donde no fuera conocido. No que aquí en Monterrey de repente empiezan una iglesia y a otra cuadra hay otra. No, y de repente en otros países no hay iglesias. No, hay que empezar iglesias donde no hay iglesias. Por ejemplo, yo siempre, cuando alguien me dice, hermano Hugo, ¿dónde empieza una iglesia? Digo, checa, si es en México, checa en el INEGI, donde hay menos iglesias. Amén, hermanos, porque es bien fácil comenzar una iglesia donde hay otra y robarte los miembros. No, no se trata de eso. Se trata de predicar el evangelio donde no sea conocido. Ojo, pero ¿cuál era su estrategia? Fíjate cómo Pablo llegaba. Pablo llegaba a evangelizar ciudades grandes. Por ejemplo, si Pablo quería alcanzar Nuevo León, se establecía en Monterrey. ¿Ok? Y de ahí, hermanos, empezaba misiones alrededor para alcanzar todo. Esa era la estrategia de Pablo, llegar a grandes ciudades y de ahí capacitar a líderes y que los líderes alcanzaran las ciudades pequeñas. Ahora, ¿cómo se sostenía? Era encomendado por las iglesias que él empezaba. O sea, el mismo sostenimiento se le daba de las mismas obras que él empezaba. Ahora, ya para terminar, ya vamos a terminar porque ya va el tiempo aquí. Quiero hablarles del hermano Javier González Barbosa, el que nos va a dar la clase. Esta es la estrategia empresarial. Vimos la estrategia de la adaptación cultural con Don Richardson, vimos la adaptación del perdón con Elizabeth Taylor, vimos la estrategia, hermanos, de Hudson Taylor de la vestimenta, vimos la estrategia de Pablo, hermanos, pero hoy quiero hablarles también de la estrategia empresarial. Fíjate qué tremendo esto que hizo el hermano. Esto que ustedes ven aquí es la marca que él creó. El hermano, sabe trabajar lo que es la ropa, las camisetas, sabe maquilar ropa. Entonces, hermanos, él no puede entrar en un país como la India y predicar el evangelio. O sea, él no puede llegar como misionero. Entonces, ¿qué hizo? Fíjate, la estrategia del misionero Javier González Barbosa es establecer una empresa legal. O sea, él juntó los fondos, hermanos, para irse a la India como un empresario y ahí empezar una fábrica de ropa. Si están aquí conmigo, hermanos. O sea, por ejemplo, en países como la India, tú no puedes llegar a decir, ay, yo soy misionero de Cristo. No, discúlpanos, no te recibimos. No quieren ahí a los misioneros. Está aquí conmigo. Porque en la India son bien idólatras de las vacas, de los changos, de su cultura de la reencarnación. Tienen cosas bien arraigadas como las castas. Por ejemplo, en la India, hermanos, si tú naces pobre, mucha de la gente no se esfuerza por salir adelante porque piensan que, es que voy a sufrir en esta vida para que en la reencarnación me toque una vida mejor. Y también allá hay un sistema de castas que dependiendo de tu color de piel te tratan. Si estás muy prieto, pues ya caminaste, ¿verdad? No puedes tener acceso a algo bueno. Y si estás muy blanco, pues al contrario. Entonces, es un país muy retrógrada. Entonces, si Javier llegaba como misionero, no lo iban a recibir, pero él llegó como empresario. Él empezó, hermanos, y él se los ha contado la semana pasada con una empresa de ropa. Luego se fue a Nepal y puso un restaurante mexicano. Entonces, a través de ese restaurante mexicano, él está legalmente en ese país, él puede predicar el evangelio, pues no como misionero, sino a través del restaurante les habla de Cristo a los clientes y empieza a ganar, pero es una puerta, hermanos, ingeniosa para alcanzar a las almas para Cristo. Entonces, hoy vimos, queridos alumnos, unas estrategias para alcanzar con el evangelio a otras culturas. Vimos cómo se alcanzó a los Agui, a los Aucas, a los chinos, a los judíos y también a los de Nepal. Entonces, no sé, queridos alumnos, si alguno de ustedes tenga una duda, una pregunta, una inquietud, con gusto tenemos el tiempo para contestar dudas o preguntas. Adelante. No hay dudas ni preguntas. Qué inteligentes son. Oigan, alumnos, una pregunta. ¿Han llevado invitados? ¿Están discipulando? Levante la mano quien esté discipulando al menos. Amén. Levante la mano quien al menos ya llevó un invitado a la iglesia. Amén, gloria a Dios.
Entonces, alumnos, sigue la tarea, hermano, sigue la tarea, es práctica, es discipular, es llevar invitados a la iglesia. Bueno, la próxima semana no voy a dar yo la clase, la va a dar el misionero. Voy a estar aquí con ustedes también tomándola, pero tenemos un misionero que nos va a dar la clase, ¿ok? Así es que, bueno, vamos a orar y despedir esta clase en esta noche. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Bendiga a cada alumno en esta noche, Padre. Le damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos alumnos. Nos escuchamos el próximo martes. Dios los bendiga.